Saludos, soy William Ojeda. Paso a referirme a las elecciones presidenciales de Venezuela en desarrollo. Lo hago como ciudadano, como padre de familia y también como corredactor más joven del proceso constituyente de 1999, que significó un gran debate social de esperanza, la posibilidad real de concebir una sociedad plural, tolerante, eficiente, que se transformara en una sociedad para que cada uno de sus integrantes, o en una plataforma para que cada uno de sus integrantes pudiera expandir todas sus posibilidades, potencialidades. Eso dio lugar a la Constitución bolivariana hoy vigente, la que marca pauta hacia dónde debe orientarse el país. Esta Constitución está siendo violentada de todas las maneras. Imagínense los artículos del 19 al 36, que habla específicamente del sistema de justicia, que ha de ser equilibrado, imparcial, eficiente, y nada de eso se está cumpliendo. Especialmente en todo lo relacionado al uso y manejo del Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es una infraestructura que pertenece a todos por igual. Es el aparataje institucional que se da a una sociedad a sí misma para propender al bien común. El Estado no puede ser nunca, jamás, un coto de uso privado, particular, de una élite que pretende echar mano del mismo para su beneficio o para sus intereses. No, señor. Tomo un paréntesis, o lo hago, para referirme a algo en específico, que es, de acuerdo a la literatura especializada, y también se puede consultar a los expertos del área, rasgos psicopáticos en el manejo del Estado. Porque en una psicología, digamos, saludable, normal, hay filtros que llevan a una persona a contenerse frente al daño. Es una actitud, es una posición, es un remordimiento, es una solidaridad, empatía frente al sufrimiento de otro ser humano, de otra persona. Quien aplica crueldad, de forma despiadada, tortura a otro ser humano y no siente el mínimo remordimiento, no siente solidaridad, no siente contención frente a eso, pues tiene rasgos psicopáticos. Es decir, es un desempeño propio de psicópatas. Y nosotros observamos en Venezuela el secuestro de centenares y centenares de seres humanos que están siendo violentados por el solo hecho de pensar distinto, de querer un cambio, cosa que no es ningún crimen, cosa que es natural en cualquier sociedad democrática. Venezolanos entonces que han sido secuestrados y han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, despiadados, perversos, y hacen sufrir a estos centenares de personas y a sus familias. Pongo el ejemplo de 3 damas. Y al nombrarlas me solidarizo con todos por igual. Primero, Emirlendris Benítez, una emprendedora que fue secuestrada por representantes del aparato estatal. Imagínense ustedes, junto a su esposo y su mascota. Esta última fue lanzada por la ventana desde el carro de los secuestradores por parte de estos. Emirlendris, para el momento de ser detenida, estaba embarazada y aún así fue víctima de torturas. Los psicópatas, porque no cabe otro término, está claramente demostrado por la literatura científica especializada, estos psicópatas asesinaron al bebé mediante las torturas aplicadas a su señora madre. No les importó nada de eso. Nuestra solidaridad plena con Emirlendris y toda la familia Benítez, su esposo y toda su familia, por el sufrimiento, el martirio que han estado pasando. Lo propio, otro caso, una prestigiosa académica que en cualquier parte del mundo estaría siendo blanco de reconocimientos, de aplausos, Rocío San Miguel,
una pensadora de postín que debe recibir todo tipo de honores y reconocimiento, hoy en Venezuela está en un calabozo postrada, precisamente por ser libre pensadora. Otro ejemplo, el de Dignora Hernández, una persona íntegra, trabajadora, patriota, muy pero muy noble. Conozco a su familia, a su madre Magdalena, a su hermano Renzo, todo un entorno familiar noble, decente, del pueblo de Guama, estado Yaracuy. Ella es hoy figura crucial en todo este proceso de cambio. Es una figura de alto nivel en el Grupo 20 Venezuela. Antes estuvo con nosotros y me honro de haberle conocido porque es una persona realmente extraordinaria. La profesora Dignora Hernández también está hoy día en un calabozo producto de este secuestro. Quien aplica tratos crueles e inhumanos y no siente remordimiento está incurriendo en los rasgos propios de un psicópata, como ocurría con Hitler. Este psicópata que aplicó daño, dolor, sufrimiento, martirio a toda una raza, a todo un pueblo, y no sentía el mínimo remordimiento. Pues bien, mi solidaridad con todos los venezolanos y familias que están pasando por esta tragedia. Es tal el rasgo psicopático de esos grupos que se desconectan de la realidad, dejan de percibir la realidad y se envuelven en su nube de hipnosis psicopática. Valga decir que las elecciones son una oportunidad para cambiar esto. Pero es necesario señalar que se han cometido muchos errores. Debo dar el primer paso a la hora de hablar de errores. Soy yo el primero en admitirlo. Yo he cometido errores. Me avergüenzo de ellos y siento genuino propósito de enmienda. El profesor Sergio Sánchez habla de 3 áreas a la hora de identificar los errores y yo secundo ese análisis. Primero, el tema económico, el desastre económico que padece Venezuela tiene como responsable principal al grupo, a la cúpula, a la élite que controla el aparato estatal. Los esquemas de corrupción, antes superiores a 30.000 millones de dólares según ellos mismos han denunciado o confesado, y más recientemente 23.000 o 25.000 millones de dólares, todo esto escamoteado a los recursos públicos provenientes del petróleo, y que son dineros que se los han robado a las escuelas, a los hospitales, a los maestros, a las enfermeras, a los médicos, a los funcionarios públicos, a los jubilados, a los estudiantes, a la pujante sociedad venezolana. Entonces, los principales responsables del desastre económico son quienes están en la cúpula del manejo del Estado. Segunda área, la de los derechos humanos. Huelga decirlo, es redundante. Por supuesto, los responsables son quienes manejan todo el sistema de policías, espionaje, al servicio del Estado, que debiera ser toda la sociedad, pero lo usa a su libre entender como un coto privado la élite ya mencionada. Son los principales responsables. Luego del área política hay responsabilidades compartidas de lado y lado. Los principales, por supuesto, quienes desde el aparato estatal se lanzan con toda una política de segregación, discriminación, siembra de odios. Pero por otro lado, también la Venezuela alternativa o llamada de oposición, cuya parte del liderazgo ha promovido la abstención, y eso es una locura, eso es una irresponsabilidad, porque la abstención ayuda a las autocracias se alimentan del desapego, del desentendimiento o el distanciamiento de aquellos grupos que no coinciden con ellos. La abstención les ayuda, les facilita la vida a las autocracias. La participación en elecciones sí le complica la vida. Por tanto, aplaudo y reconozco este cambio favorable
para el cambio, como es participar masivamente en las elecciones. Porque, entre otras cosas, una elección convoca a la evaluación de la gestión pública y, por lo general, las autocracias no tienen buena gestión que mostrar. En el caso de Venezuela, el grupo que controla el aparato estatal se equivocó. Pensó que gobernar solo era maniobra, macolla, cuadre, manipulación, mentiras. No, gobernar es atender la infraestructura, atender los servicios. Gobernar es estar pendiente del buen funcionamiento, de la buena infraestructura de escuelas, hospitales, ambulatorios, autopistas, carreteras, parques, espacios públicos, también del tendido eléctrico, servicio de agua, por supuesto el servicio imprescindible hoy día de internet y conexión de datos. Eso es gobernar. Gobernar es estar pendiente de la gente, estar pendiente de los empleados públicos, de las maestras, maestros, profesoras, profesores, médicos, enfermeras, enfermeros, de todos los que están en la gerencia pública, que tengan sueldos dignos, sueldos de respeto a su entidad humana. No que sean maltratados, sino que les sea reconocido y además respetado, por supuesto, todos los contratos colectivos. Eso es gobernar. Pero no lo hicieron. Se dedicaron a otra cosa que ya mencionamos. La maniobra, el cuadre y todas esas irregularidades. Pues bien, es una gran oportunidad entonces la del 28 de julio para participar. Aquellos que no hicieron gestión necesitan violencia, promueven la violencia, utilizan de manera psicopática la infraestructura del Estado para aterrorizar al resto de la sociedad. Esa sociedad pujante debe involucrarse, debe participar en el entendido que el conteo de los votos por mandato de la ley es un acto público. Las Fuerzas Armadas deben atender el mandato irreductible que consta en el 328 constitucional, que señala claramente que la Fuerza Armada está al servicio de la nación toda y jamás, entiéndase bien, jamás al servicio de parcialidad política alguna. Por tanto, la Fuerza Armada Nacional va a ser testigo clave del mandato del soberano. Y el soberano no es otro que el pueblo. Y cuando el pueblo habla, el resto, todas las instituciones y el poder constituido calla y obedece. La Fuerza Armada entonces va a tener el 28 de julio una cita con su jefe. Una cita con el verdadero poder, una cita con el soberano, que no es otro que el pueblo, la voz del pueblo expresada en elecciones. Y debe acatar íntegramente el mandato que emita el pueblo. Por tanto, convoco a participar masivamente este 28 de julio y a apostar por el cambio. Hay un conjunto de opciones. ¿Por cuál opción votar? Por supuesto, por aquella que tenga más probabilidades de cristalizar este cambio. Y esa no es otra que la del profesor e internacionalista Edmundo González Urrutia, quien, por cierto, a todas luces muestra lo que es: un hombre noble, educado, decente. ¿Y cuánta falta hace una persona con esas características en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto manejo truculento? Llamo a votar por Edmundo González Urrutia. Es una excelente oportunidad para que Venezuela se reencuentre a sí misma y evolucione hacia estadios superiores, hacia mejores momentos.